Capítulo 26. La gran conseguidora que se sobrepasó. Durante mis años de colegio me di cuenta de que podía conseguir la aprobación de mis padres si era una niña buena y sacaba buenas notas. Llegaba a casa con unas buenas notas y mis padres estaban orgullosos de mis éxitos, pero yo sentía un vacío que parecía que solo la comida podía llenar. Mi familia no es nada cariñosa y yo quería el tipo de amor que veía en otras familias y que se lo expresaban con besos y abrazos. Cuando yo me di cuenta de que era incapaz de perder peso, me sobrevino un sentimiento de resignación y acepté lo que me dijo el médico, que si me pasaba un día comiendo compulsivamente, estaba perdiendo ese día de mi vida. De todas maneras, tampoco merecía mucho la pena vivir, así que me daba igual. Después de mi primer año de universidad, estuve prestando servicio como voluntaria en el Instituto de Salud Nacional de Bethesda, Maryland, como si tuviera una conducta normal. Llevé una dieta moderada mientras que estuve en el hospital y en 30 días pasé de 91 kilos a 78 kilos. Eso me demostró una cosa. Yo no tenía ningún tipo de trastorno en el metabolismo. Estaba gorda porque comía demasiado. Así que volví a casa, más delgada de lo que nunca había estado en mi vida de adulta, y conté mi historia de servicio humanitario en un grupo religioso de estudiantes. El presidente del club, que era muy idealista, estaba realmente prendado de mí y nos casamos unos meses más tarde. Yo quería terminar la universidad y trabajaba al mismo tiempo a jornada completa hasta que llegó nuestro primer hijo 2 años y medio después. Estaba sumergida en el síndrome del súper conseguidor. Así que me recompensaba con creces desde el punto de vista intelectual por todo el dolor y la debilidad que yo tenía en el resto de las áreas de mi vida. Mi forma de comer era totalmente descontrolada y con cada embarazo engordaba. Especialmente los 6 meses después de dar a luz, yo era incapaz de llevar a cabo las tareas domésticas y vivíamos entre el desorden y la mugre. Mis hijos tenían cólicos y eso me traía de cabeza. Mi marido iba de camino a ser alcohólico y el sexo había perdido todo el interés para mí. Así que fui a una terapia. Era una terapia familiar y fui a ella durante 3 años y al principio de casarme. Yo le cogí mucho cariño a la terapeuta por el apoyo que me daba y por su cariño, y comencé a depender de ella. Y sin embargo era incapaz de hacer frente al vicio que yo sentía y a mi aversión al sexo y a comer compulsivamente y a la incapacidad de cuidar a mis hijos. 8 años después terminé mi carrera y empecé a trabajar. Era muy difícil encontrar trabajo cuando pesas 100 kilos, a pesar de las matrículas de honor en matemáticas. Me gustaba creer que el problema era la discriminación a las mujeres, pero la realidad era que muchas compañías de seguros no podían hacerme un seguro, y muchas empresas tenían que rechazar mi candidatura al puesto de trabajo solo por ese motivo. Al final encontré un trabajo que me sirvió para dos cosas fundamentales. Durante 8 horas yo no podía comer compulsivamente porque era una comedora compulsiva en secreto y me sirvió para satisfacer mi orgullo. Podía trabajar bien y pagar a una asistenta para que me limpiara la casa y se hiciera cargo de los niños. A los 29 años yo pesaba 110 kilos y tenía síntomas de diabetes. Una vez más el médico me dio una charla horrible acerca del riesgo que estaba corriendo para mi salud y esta vez seguí la dieta al pie de la letra durante 9 meses y perdí 20 kilos. Los síntomas de diabetes desaparecieron cuando llegué a los 87 kilos y lo mismo ocurrió con mi fuerza de voluntad. Otra vez mi forma de comer estaba fuera de control y empecé a vomitar después de los atracones para intentar mantener mi peso. Cuando me di cuenta de la gravedad de que estaba intentando controlar mi peso con vómitos, acudí a un club de dietas y en 16 semanas perdí 10 kilos y me gané la medalla de oro mientras me daba yo trancones de alimentos que eran entre comillas light.
Después de aquello, mis atrancones no podían limitarse a verduras con bajo nivel de hidratos de carbono. Tan pronto como yo me tomaba un poco más de pan de la cuenta, me comía la barra entera y me consolaba pensando que iba a ocurrir de todas maneras. Así que antes de llegar a Comedores Anónimos, me pasé un año entero dándome atrancones y vomitando. Y después, mientras seguía yendo a los clubes de dietas, probando recetas nuevas y sin perder un gramo. Después de 12 años de matrimonio inestable, nos divorciamos. Mi marido estaba en plena desesperación y empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos. Y, oh milagro, dejó de beber y yo fui a Al-Anon. Y allí vi con mis propios ojos los cambios tan maravillosos en los familiares que practicaban el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos en su día a día. Mi marido y yo decidimos darnos una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Y por extraño que parezca, mis atrancones fueron empeorando y mi vida se me hizo aún más ingobernable. Una compañera de Al-Anon me recomendó a Comedores Compulsivos Anónimos y me dijo que con mi compulsión por la comida yo tendría poco éxito en el Al-Anon. Una comedora compulsiva no puede desarrollar una vida espiritual si se está dando atrancones. Para ser honesta, con el tercer paso diré que solo fui capaz de dejar mi vida y mi voluntad en manos de Dios con la comida. Cuando yo leí el folleto de las 15 preguntas, supe que era una comedora compulsiva. Me costaba mucho creer que Comedores Anónimos solucionaría todos mis problemas como lo había hecho con muchos de los que hablaron en la primera reunión a la que fui. Me bastaría con que me ayudara a dejar de destrozarme a mí misma con la comida. Yo necesitaba y quería desesperadamente lo que aquellos comedores anónimos tenían. Así que hice lo que me sugirieron y conseguí una madrina aquella misma noche y ella me dijo que si quería lo que ella tenía, tenía que hacer lo que ella hizo. Había perdido 60 kilos a base de abstenerse de comer y de trabajar el programa. Yo ya había comprobado que yo sola y a mi manera no podía, así que ahora tenía que tener la mente abierta y estar receptiva con la disciplina y con todas las sugerencias del programa de Comedores Anónimos. De alguna manera conseguí estar abstinente un día a la vez y lo conseguí gracias a la idea de que solo tenía que posponer el comer más hasta la siguiente comida. En todas las comidas yo leía el folleto y antes de dar el primer bocado compulsivo, así que me di cuenta de que necesitaba más estar abstinente que la propia comida y dejé de luchar y por primera vez sentí la libertad real y absoluta de la necesidad de destruirme comiendo compulsivamente. Era una liberación saber que no necesitaba tener ninguna creencia religiosa para trabajar los pasos porque me consideraba agnóstica, pero sabía que el grupo de comedores anónimos era un poder superior a mí misma y que los 12 pasos eran la mejor forma de vivir que yo podría haber conseguido y que Dios para mí estaba más allá de lo que yo podía comprender. Así que poco a poco me fui liberando de las cadenas del pasado y empecé a desear solucionar todo aquello que podía. Y cada día de aquella abstinencia continuada se traducía en reparaciones en mi cuerpo y de las consecuencias de mi forma de comer del pasado. Empecé a enfrentarme a mi pereza haciendo una serie de cosas a diario que yo no quería hacer, como por ejemplo hacer la cama, lavar los platos, cepillarme los dientes, darme una ducha. Después de un tiempo estas tareas pasaron a formar parte de una forma de vida más disciplinada que junto con mi abstinencia me devolvían el sano juicio. Puede hacerse así frente a mi problema. Así que también hice frente a otro problema, el problema que yo tenía con el sexo en mi matrimonio. Y gracias a la oración del tercer paso del libro grande de Alcohólicos Anónimos, me deshice en gran medida de mis egos, de mi egoísmo, de mi egocentrismo y del egoísmo codependiente. Trabajé el tema del sexo en mi inventario, según las sugerencias del capítulo 5 del libro grande, y me di cuenta que lo peor que había hecho había sido interferir deliberadamente en el desarrollo del amor y evitar demostrar amor. Aparte de los cambios en mis hábitos alimenticios, estoy especialmente orgullosa de los cambios que he experimentado en Comedores Anónimos al hacer frente a mi frigidez en el matrimonio y al quitar los obstáculos que me impedían demostrar amor a mis hijos y a mi familia y a los demás. Después de 8 meses de abstinencia, tuve la primera de las múltiples experiencias que he tenido de que existe un poder superior que hace por mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí misma.
Empecé a llamar a ese poder superior Dios. Yo estaba visitando a una amiga y compañera de comedores compulsivos anónimos que había roto su abstinencia después de muchos años, después de someterse a una operación, y habría dado lo que fuera por poder volver al pasado. A la mañana siguiente, cuando iba de camino al trabajo, empecé a pensar en todos aquellos que habían entrado en comedores compulsivos antes y después de mí, que habían perdido la abstinencia, y pensé que si no me habría tocado a mí el turno de perderla, porque ya que yo no era mejor que ellos, entonces me di cuenta de que por supuesto que yo no era mejor que ellos. Yo soy impotente y aún así llevaba abstinente 8 meses, así que ¿cómo lo había hecho? Simplemente no lo había hecho yo. Era un poder superior a mí misma que yo pude sentir en ese momento, el que lo estaba haciendo a través de mí. Solo por hoy yo podía disfrutar ese regalo y no había ningún motivo para dudar de que podía seguir disfrutando de ese regalo de la abstinencia un día a la vez. Lo único que me podía hacer perderlo era hacer mi voluntad y tomar la decisión de que iba a comer. Al darme cuenta de la verdadera fuente de mi abstinencia, yo perdí el miedo y empecé a ser responsable de mis actos. Estoy agradecida por ser una comedora compulsiva, porque me ha cambiado la vida y me ha transportado a un plano superior. La enfermedad que me estaba matando se ha convertido en mi bien más preciado.